Bien, pues estamos ahora comenzando la tercera parte de esta sesión. Hay mínimo dos comentarios, hay mínimo dos temas más que me gustaría avanzar. Como les dije al principio de la presentación, el curso contempla tres módulos. El primero ya lo cubrimos en su mayoría, que fue los fundamentos. Estamos trabajando ahora con lo del objeto. El tercer módulo es el más sencillo y yo pienso que vamos a abordarlo poco porque me gustaría más detenerme en este, que es el de la construcción del objeto. El tercer módulo, que es el del modelo IMRIT, pues básicamente es el conjunto de temas que integran el modelo, ¿no? Entonces no hay, es más bien de tomar la decisión de si se quiere seguir o no. Entonces voy a sacrificar un poquito ese módulo porque ya nada más nos quedaría la última sesión para cerrar. Entonces me voy a detener un poco más aquí. Dicho eso, hay dos temas más con los que me gustaría cerrar la sesión de hoy. Se van a quedar varios por ahí pendientes, probablemente no los lleguemos a ver. Les pediría ya que ustedes lo revisen y si tienen alguna duda puntual me la pueden hacer sin ningún problema. Y me gustaría ya finalizar la sesión de hoy después de esto, revisando un problema de investigación de alguna persona que decida que lo revisemos aquí en la sesión, ¿no? De forma abierta para que los demás también lo puedan ver. Creo que sería útil. Si alguien tiene que irse, lo puede hacer. Yo dejaría grabado el video porque sí me interesaría cerrar estos dos temas hoy y discutir un objeto de investigación para que se quede ahí la ilustración, ¿no? De cómo lo vamos a evaluar. Les puede servir como referencia. Habría una actividad más, que es la que discutiré al final. Esa actividad no la van a entregar en la última sesión, sino que terminada la última sesión, que también vamos a tratar de encontrar tiempo para revisar avances, así en público, para que los puedan ver. Daríamos un tiempo quizá de una semana, ya para que lo envíen, ¿no? Y a partir de esa revisión ya se asigne la evaluación se defina la evaluación del curso. Entonces, quizá tarde un poco más. Voy a tratar de no extenderme tanto para que podamos ver ese ejemplo todos los más que podamos. Y si no, pues pueden consultar el video, los videos. Bien, entonces, después de hablar sobre esta estructura básica, vamos a aplicarla. Y primero vamos a aplicarla al análisis de un ejemplo pues que de alguna forma leyeron todos, porque venía como ilustración de la actividad que les pedí relativa a la construcción de un objeto. Entonces, probablemente tuvieron oportunidad de leerlo. Entonces, vamos a analizarla ya partiendo de este conocimiento de los 5 elementos básicos del objeto de investigación. Entonces, la voy a leer rápido y después ya comenzamos a desmenuzarla, a ver qué déficits hay, qué tan clara queda, etc. Entonces, esta propuesta de objeto dice lo siguiente: el presente trabajo analiza el comportamiento de los proveedores educativos en el contexto de cuasimercado chileno. La atención se enfocó en las respuestas de los proveedores educativos a la instauración de mecanismos de competencia, vouchers, financiación por resultados, autonomía operativa, etc. Así como en la forma en que dichas respuestas contribuyen a segmentar el sistema educativo. El análisis planteado se desarrolla tomando como referencia a la ciudad de Valparaíso, en un intento de delimitar las iteraciones entre los diferentes competidores en el contexto de un mercado educativo. Pregunta 1 que les quiero hacer: lo que está subrayado en amarillo, ¿qué es? ¿Son variables? ¿Son conceptos? Yo considero que son variables, ¿no? Ok, ¿por qué?
porque está hablando de un espacio, mercado, Bien, ¿no? sí, Bueno, pueden ser eso variables, considero, ¿no? Pueden ser claro, unas variables. pueden ser variables. Ahora bien, también pueden ser conceptos. Ahora, los marqué en amarillo porque son conceptos que nos dan contexto, pero no son las variables de la investigación. Entonces, el primero nos da el contexto de dónde, en qué espacio vamos a buscar estas respuestas. Y nos dice que las vamos a buscar en el espacio del cuasimercado chileno. Entonces, eso nos dice que, de acuerdo con la perspectiva de los investigadores, en Chile, en el sistema educativo básico, existe un fenómeno que se puede caracterizar como un cuasimercado. Entonces, en este caso, los investigadores podemos utilizar elementos o variables de contexto simplemente para situar el trabajo, ¿no? Ahora, este tipo de conceptos que están marcados aquí en amarillo es clave tenerlos muy presente para que sepamos que tenemos que dar una definición sobre estos para que el lector pueda entender. Entonces, en el texto, estos autores nos tendrían que explicar qué es un cuasimercado chileno, para que el lector pueda de verdad juzgar si efectivamente en el sistema educativo básico de Chile existe algo que se pueda denominar cuasimercado chileno o no. Entonces, tiene el autor tiene que decir qué es el mercado, qué es el cuasimercado y por qué considera que en Chile hay una serie de componentes que pueden autorizar a los lectores para calificar el sistema educativo como tal. ¿Ok? También los autores nos tendrían que explicar a quién se refieren como competidores y cuál es el significado del mercado educativo local. Entonces, el objeto ya nos va planteando el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? En nuestro capítulo sobre marco teórico, tendríamos que explicar estas tres variables o conceptos, es decir, qué es el cuasimercado, quiénes son los competidores, qué es un mercado educativo local. Y repito, los marqué en amarillo porque son variables que nos dan contexto, no son las variables en específico que vamos a relacionar. Las variables que vamos a relacionar, llama la atención que en este caso plantean más bien dos variables dependientes y una independiente. Entonces, las dos variables que queremos explicar son las respuestas de los proveedores y la segmentación del sistema educativo. Entonces, este es un ejemplo de que es válido hacer eso, ¿no? Podemos explicar dos fenómenos que son de nuestro interés. En este caso es pertinente porque los autores de cierta forma plantean que ambos fenómenos están muy asociados. Las respuestas de los proveedores pueden generar una segmentación del sistema educativo. Y en este caso, la variable que explicaría estas respuestas sería los mecanismos de competencia, ¿no? Y en este caso, los mecanismos de competencia lo que nos plantean son vouchers, la financiación por resultados. Entonces, en resumen, lo que nos están diciendo estas personas es que si en un gobierno se toma la decisión de implementar en el sistema educativo básico mecanismos de competencia tipo vouchers, financiación por resultado, autonomía operativa, se van a producir una serie de respuestas por parte de la oferta que pueden llegar a conducir a la segmentación. Anticipando un poco el tema de los objetivos, es bien importante tener en cuenta que tanto el objetivo general como los objetivos específicos nacen de este objeto de investigación. Entonces, no tiene sentido agregar objetivos que no estén anticipados o planteados ya aquí, aunque sea de forma tácita. Y les pongo un ejemplo y les pediría, mientras yo expongo que ustedes piensen en uno. Pensemos en objetivos específicos. Yo pondría el primero. El primer objetivo específico sería identificar cuáles son los mecanismos de competencia que se han implementado
en el cuasimercado chileno. Entonces, esa sería, pensemos en los objetivos como tareas concretas que tenemos que llevar a cabo para que al final podamos responder a esta pregunta de investigación. Entonces, una de las primeras tareas después de leer este planteamiento sería definir, pues si estamos hablando de que se han implementado mecanismos de competencia, pues describir cuáles son. ¿Ok? Entonces, ese sería nuestro primer objetivo. ¿Qué mecanismos de competencia se han implementado en el cuasimercado chileno? Después de mencionar esto, les quiero preguntar de forma abierta, ¿cuál sería un segundo objetivo de investigación que podríamos derivar de este objeto de investigación? Tal vez identificar o analizar el sistema educativo chileno, ¿no? Porque, bueno, dice que esas variables van a segmentar el sistema educativo, pero bueno, yo desconozco cómo está formado el sistema educativo específicamente chileno. Es una muy buena observación. Entonces, tomando en cuenta el objetivo que yo planteé y ya organizándolo en función de lo que tú mencionas, el primer objetivo sería el que tú dices. El primer objetivo sería describir el sistema educativo en general chileno. El segundo objetivo ya sería decir, en este sistema, qué mecanismos de competencia se han ensayado. ¿Un objetivo más que alguien quiera comentar? Algo relacionado con los proveedores educativos también, o sea, quiénes, cuáles, no sé, ¿pudiera ser algo relacionado con ellos? Perfecto, sí. ¿Quiénes son? Está muy bien. Y, por ejemplo, un tercer objetivo sería describir o analizar las respuestas de los diferentes proveedores a estos mecanismos. Por ejemplo, podríamos decir, las instituciones públicas han respondido de X forma a los mecanismos de competencia. Las instituciones privadas de esta otra. Las instituciones mixtas de esta otra más. Entonces, sí, un tercer objetivo podría ser describir el tipo de respuesta de cada subconjunto de proveedores en particular. Entonces, como pueden notar, en esta propuesta de objeto de investigación, los autores están planteando una relación de causa y efecto entre los mecanismos de competencia y estas dos variables. Y también es importante este caso para mostrar cómo los objetivos de la investigación surgen a partir de este planteamiento, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Objetivos que no estén coherentemente vinculados con esta propuesta de investigación, no tiene sentido incluirlos. Hay que ser muy sensatos en el planteamiento de los objetivos. Tratar de presentar lo justo. Objetivos que no nos ayudan en nada a responder la pregunta de investigación, no los necesitamos. Entonces hay que eliminarlos, porque son tareas que nos van a distraer. Entonces hay que concentrarnos en lo justo. En este caso, pienso que por la complejidad del tema, mínimo necesitamos un objetivo más, que sería ya después de ver cómo ha respondido cada proveedor, cada tipo distinto de proveedor a los mecanismos de competencia, el siguiente y último objetivo sería vincular esas respuestas con la potencial emergencia de algún proceso de segmentación. Y ya con eso cerramos la investigación. Entonces, en este caso estamos presentando un ejemplo que nos da lugar a 4 objetivos específicos. Bien. Vamos a cerrar ya la sesión del día de hoy comentando una diapositiva más sobre la relación que debe existir entre los objetivos
y las preguntas. Por objetivos nos estamos refiriendo también a propósitos, ¿no? Entonces, ya sea que lo denominemos propósitos, objetivos específicos, objetivos en general, pues debe de haber una relación entre estos objetivos y la pregunta u objeto de investigación. Solamente lo voy a presentar aquí y ya lo vamos a discutir a detalle en la siguiente sesión. Entonces, si el objetivo de una investigación es describir, debe de buscar propósitos u objetivos generales y específicos que sean coherentes con este planteamiento. Al final del día, pensemos en los objetivos como las tareas que tenemos que llevar a cabo para poder responder una pregunta de investigación. Entonces, estas tareas deben de ser coherentes con el problema para que nos puedan generar evidencias que nos sirvan para contrastar el problema de investigación. Lo que les estoy presentando en la pantalla lo tomé del marco de la investigación cualitativa. Entonces, de acuerdo con la investigación cualitativa en lo general, 3 tipos de preguntas clave que los investigadores se pueden cuestionar son de naturaleza qué, por qué y cómo. Las preguntas de la categoría qué se pueden caracterizar como preguntas de orden descriptivo. Las preguntas por qué corresponden a una categoría explicativa y las preguntas cómo a una categoría predictiva. Entonces, esta clasificación me gusta porque es sencilla y nos da mucho enfoque sobre los tipos de preguntas que nos podemos hacer. De hecho, yo les pedí que en la actividad anterior que se cuestionaran qué tipo de pregunta están planteando de estos 3 que les estoy presentando. Ahora, dependiendo de la respuesta, hay varios tipos de objetivos que pueden llevar a cabo. Entonces, una pregunta que es de naturaleza descriptiva, como las preguntas de orden qué, debe de buscar un tipo de propósito que sea también descriptivo. ¿Ok? No tendría sentido que yo me estoy planteando describir el sistema educativo y de pronto propongo como objetivo predecir el comportamiento del sistema educativo en el futuro. O sea, no trabajé para eso. Entonces, debe de haber consistencia. Este tema lo vamos a recuperar en la siguiente sesión y vamos a dedicarle más tiempo en la próxima clase, que sería la última, a revisar sus trabajos. Entonces, con esto quiero cerrar la exposición del día de hoy. Quiero avanzar para presentarles la actividad que va a ser la última, con la que cerraríamos el curso. Y después, si alguien quisiera participar para que revisemos su trabajo frente a los demás y quede grabado para consulta, pues me gustaría mucho, ¿no? Que alguien decida que revisemos su trabajo. Bien, entonces, vamos a la actividad final. En lo que la abro, ¿alguna observación con respecto a lo que acabo de mencionar? Pues por el momento no, doctor, gracias. Ok. Muy bien. Espero estar logrando explicar los temas correctamente. Por favor, avísenme cuando no lo logre para que podamos detenernos cuando sea necesario. Gracias. Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir otra. Bien, entonces, en cuanto lo vean en modo pantalla completa, me avisan, por favor. Listo. Perfecto. Entonces, la última actividad con la que cerramos este curso taller tiene 2 componentes. Vámonos por el último. Básicamente, la última parte de la actividad es pulir lo que ya me enviaron.
Ya me enviaron un objeto de investigación, objetivo general, objetivo específico. A partir de lo que vimos en la sesión de hoy y de lo que vamos a discutir el próximo viernes, espero tengan más elementos para poder evaluar su propio trabajo. Entonces, la idea sería que ya lo comiencen a releer para que ustedes puedan evaluar qué cambios necesitan, independientemente de las observaciones que yo les pueda llegar a hacer. Entonces, esa segunda parte de la actividad sería pulir lo que ya traen, corregirlo. Tengan presente que la investigación es un proceso recursivo. Eso significa que se tiene que estar revisando constantemente, ¿no? Entonces, estudiamos un poco la literatura, volvemos a revisar el artículo, lo corregimos, consultamos algún dato empírico, volvemos al planteamiento, lo volvemos a corregir. Es una actividad bien difícil, ¿no? No acaba en un solo ciclo, ¿no? Se tiene que estar puliendo constantemente. De hecho, seguro la mayoría de los investigadores cuando vuelven al trabajo que hicieron años antes, pues ven que hay muchas cosas que corregir, ¿no? Dices, ay, qué bárbaro, ¿cómo escribí esto? Ojalá nadie lo lea. Bueno, entonces, ahora viene la parte nueva. La parte nueva es sencillita, que es decidir dónde van a publicar. Entonces, lo que quiero pedirles es que ustedes busquen una revista en la que puedan publicar el trabajo que ustedes van a proponer. Entonces, lo que quiero que me agreguen para poder evaluar eso es el nombre de la revista, el enfoque y alcance, es decir, la temática de esa revista, el país de esa revista, los índices, los catálogos y las bases de datos a las que pertenece. Por ejemplo, vamos a pensar en la revista Perfiles Educativos, está indexada a Latindex. Entonces, quiero que ustedes me digan eso. Y que agreguen la dirección web. Y la parte clave es la siguiente, el criterio por satisfacer. La revista que ustedes elijan preferentemente debe de tener un proceso de evaluación por pares. Entonces, consulten la sección donde vienen las especificaciones de la revista, si cumple ese proceso. Si no lo tiene, no la vamos a elegir. Y el segundo es que haya una coherencia entre el contenido de su propuesta y el perfil de la revista. Y para que pueda evaluar eso, digamos que el indicador sería que ustedes agreguen la referencia citada utilizando el formato APA de algún texto que haya sido publicado en esa revista que tenga una temática similar. Eso significaría que les pediría que revisen el catálogo de esa revista para que encuentren por ahí algún texto que esté asociado directa o indirectamente al suyo para demostrar que esa elección es coherente, ¿no? O sea, a lo mejor si estamos hablando sobre un tema educativo y elegimos una revista sobre política, pero con un enfoque distinto que no toca ámbito educativo, pues ahí no tiene caso mandarla, no la van a publicar. Entonces, les pediría esa tarea, ¿no? De revisar ahí si realmente hay algún artículo similar que justifique su elección, y aparte eso es bien útil porque también les ayuda a ver el estilo de los productos que ya se han publicado. Entonces les da una pauta sobre cómo organizar su texto, qué tipo de métodos utilizan, el estilo de escritura, la naturaleza de los problemas que les interesa. Bien, les estoy poniendo en la presentación 3 opciones de catálogos, de índices que ustedes pueden consultar para encontrar una revista que cubra estos requisitos. El primero es el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT. El segundo es un sistema interesante que se llama Latindex, y el tercero es Redalic. Entonces, pongan literalmente Redalic en Google, abran el vínculo y busquen ahí. Tiene un catálogo organizado por temas, estos 3 sistemas, en donde pueden buscar su área, ¿no? Que sería ciencias sociales, organizaciones, etc. Entonces, esta sería la última actividad, repito. La última sesión, si ustedes están de acuerdo, está programada para el 9 de abril. Entonces,
Si la sesión sería el 9 de abril, la entrega de este trabajo final sería la semana que viene, ¿no? El siguiente viernes. Pensando en eso, en la siguiente sesión vamos a dedicarle más tiempo a revisar sus trabajos, ¿no? Pero digamos que como para abrir un poco, para abrir boca, me gustaría revisar brevemente el trabajo de una persona. ¿Alguien se animaría a que revisemos su actividad aquí en línea? Ya nada más nos quedan 10 minutitos, así que trataría de hacerlo rápidamente. ¿Quién dice yo? Ok, si gustas, Cristian, lo puedo hacer yo, Roberto Beltrán. Mira, tengo un poco conocimiento en lo que estás manejando y está muy importante y muy interesante, pero eso afirmaría, obviamente, si estoy bien o estoy mal en lo que en las actividades que has dejado, ¿no? Ok, Roberto, dame un segundo porque voy a compartir tu trabajo. Ajá, a ver. Entonces, deja buscar tu archivo. Ay, Roberto, no te tengo. Ah, caray, sí, yo te lo envié, pero pues no sé si nos das oportunidad, pues a la mera acá te lo podamos compartir también. Sí, lo ideal sería poderlo mostrar para que también lo pudieran seguir los demás. A ver, lo compartimos y me das Dame un segundo porque a lo mejor lo tengo. Roberto, ¿me mandaste un documento Word? Ajá. ¿Sí? Sí, claro, sí, así es. Ay, perdón, pues no no lo descargué, no te encuentro. Ajá. Pues deja entonces autorizar que puedas compartir la pantalla. Todos están autorizados para compartir. Ay, perfecto, pues entonces voy a dejar de compartir yo para que compartas tú. Fíjate que quedan 7 minutos más. No sé si estén de acuerdo en que hagamos un cierre más para que no tengamos la presión de que se interrumpa y las personas que no nos puedan continuar, que no nos puedan acompañar hasta el final, pues ya se pueden retirar sabiendo que se va a quedar ahí la grabación. Lo que pasa es que tenemos una junta académica. Sí. Ya entramos ahorita a las 12. Entonces, Sí, bueno, sí, se va a sí. estar grabando. Muchas gracias. Sí, eso me comentó Oscar, y de hecho, pues gracias por quedarse mucho más tiempo. Entonces, no sé, Roberto, si tengas tiempo para que lo revisemos y quede grabado. Tú me dices. Sí, claro, Cristian, ahorita nos incorporamos también a la junta en lo que pasa en lista y todo lo demás. Bueno, pues entonces hacemos eso, ¿no? Cerramos esta sesión y abrimos una cuarta. Ok. Perfecto, gracias a todos. Si se tienen que ir, pues un gusto. Gracias por acompañarnos esta mañana. Igualmente, excelente fin de semana. Hasta luego, gracias. Disfrútenlo, pásenlo bien. Gracias, doctor.